En este video vamos a estudiar el concepto de trabajo mecánico. Y es muy importante que entendamos que en física el concepto de trabajo mecánico difiere un poco de lo que en la vida diaria es común escuchar. Por ejemplo, siempre decimos algo que no me gusta hacer, me cuesta mucho trabajo pararme temprano. Algo que no quiero hacer, no quiero estudiar física, me cuesta trabajo. Todo lo que nos cuesta trabajo o nos da un desgaste de energía, decimos que nos cuesta trabajo. Por ejemplo, en los apuntes dice, me costó trabajo aprender la lección de inglés, me costó mucho trabajo terminar la carrera de ingeniería. En física, la palabra trabajo se emplea en un sentido muy diferente y más restringido, muy puntual. Nosotros diremos que una fuerza F efectúa un trabajo que vamos a denotar con la letra tau mayúscula del alfabeto griego, que es una T. Tau, cuando al actuar sobre un cuerpo le produce un desplazamiento de. Entonces vean, por favor. En física 1, ustedes estudiaron producto de vectores y vieron que existen dos tipos de productos. Uno producto escalar o producto punto y uno producto vectorial o producto cruz. Pues bien, el trabajo es una cantidad escalar, puesto que es el resultado de un producto punto o producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. Y si ustedes recuerdan cómo se calculaba la magnitud del producto punto, recordarán que era el producto de un vector por el producto del otro vector y multiplicado por el coseno del ángulo que formaban estos dos vectores. Entonces, en este caso, miren, estamos poniendo el ejemplo en que una fuerza inclinada formando un ángulo θ con la horizontal se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo horizontalmente y hacer que recorra una cierta distancia. El producto punto, me dice, es el producto de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Entonces esta va a ser nuestra fórmula para calcular el trabajo. El producto de la fuerza por el desplazamiento o la distancia, realmente es el desplazamiento, pero también podemos decir la distancia por el coseno del ángulo que forma. Y entonces esa fórmula nos la tenemos que grabar. Y recordando que tau es el trabajo mecánico y que se va a expresar en joules. Una J que es igual a Newton por metro, porque la fuerza expresada en Newton, la distancia en metro y el coseno de una no tiene unidades. Es una cantidad escalar. La fuerza aplicada en Newton, la distancia en metros, y esto es el punto importante. Θ es el ángulo que forma la dirección de la fuerza con respecto a la dirección del desplazamiento. Vean, esta es la dirección de la fuerza, pero el desplazamiento es así. Entonces, aquí está el ángulo que forman esos dos vectores. Eso es lo más importante. Para que veamos aquí entonces, vamos a considerar algunos puntos. Dice que el trabajo es fuerza por distancia coseno del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Si el ángulo θ vale 0, o sea que la fuerza va horizontal, el desplazamiento horizontal forman 0 grados, el coseno de 0 es 1, entonces me queda fuerza por distancia por 1, el trabajo es fuerza por distancia, nada más, y es un trabajo positivo. Ahora, si el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es de 90 grados, sabemos que el coseno de 90 grados es 0, entonces 0, aquí sería 0, por cualquier cosa me daría 0, no hay trabajo. Y para eso estoy poniendo aquí una figurita de un levantador de pesas en Juegos Olímpicos para tratar de explicar esto. Miren, este hombre, para levantar estas pesas, hizo un gran esfuerzo, pero las reglas de
este levantamiento de pesas dice que la debe de sostener durante un determinado tiempo. Él aquí ya está sosteniendo, haciendo un gran esfuerzo para sostener estas pesas. Pero desde el punto de vista de la física, así este hombre esté haciendo un esfuerzo extraordinario, mucha fuerza para detenerlo, nosotros decimos que desde el punto de vista de la física no está realizando ningún trabajo. ¿Cómo es posible que está aplicando fuerzas tan grandes para sostener las pesas y digamos que no está realizando ningún trabajo? Bueno, porque hemos dicho que para que se realice un trabajo, la fuerza aplicada debe de provocar un desplazamiento. Y este hombre no está provocando ya, aquí en esta posición, ya no está provocando ningún desplazamiento. Está en reposo, sosteniendo esas pesas. Entonces, esta fuerza que está actuando sus brazos, porque no provocan ya ningún desplazamiento, no provocan trabajo. Realizaron un trabajo cuando la subió, aplicó fuerza y provocó desplazamiento. Ahí realizó trabajo. Pero ya en esta posición, donde la está sosteniendo nada más, ya no hay desplazamiento, ya no hay ningún trabajo realizado. A pesar de que él esté haciendo un esfuerzo tremendo. Y todavía más, vamos a suponer que este hombre nos dijera, yo sí puedo, miren cuánta fuerza, ahora me voy a ir caminando con todo y las pesas. Fíjense qué pasaría. El desplazamiento sería horizontal y la fuerza que está sosteniendo sería vertical. A ver, vertical y horizontal forman 90 grados. Entonces la fuerza que está actuando aquí en las pesas es vertical y aunque él se moviera, vamos a decir que se mueve para acá, el desplazamiento es horizontal. El ángulo que forma el desplazamiento con la dirección de la fuerza es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Esto quiere decir que el hombre, aun y cuando se moviera en esa posición, tampoco estaría realizando trabajo. De ahí la importancia de que siempre tenemos que ver cuánto vale el ángulo que forma la fuerza, la dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento. Bueno, vamos a un tercer caso. Si el ángulo θ vale 180, siendo coseno de 180 igual a menos 1, entonces el trabajo sería menos negativo porque este menos 1, aquí recuerden con esta fuerza, acá, esto se hace menos 1 y queda fuerza por distancia negativo. Y aquí en este ejemplo vamos a suponer que tenemos un bloque que le aplicamos una fuerza, lo desplazamos esta dirección. Esta es la dirección del desplazamiento y aquí sí ya vean cómo vamos a manejar nuestros problemas. Siempre vamos a indicar la dirección del desplazamiento. ¿Para qué? Para que veamos qué ángulo forman con las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Por ejemplo, vamos a ver esta fuerza F. El desplazamiento es horizontal y hacia la derecha, esta fuerza es horizontal y hacia la derecha, tienen la misma dirección, el mismo sentido, el ángulo que forman es de 0. Es como si esto yo lo pudiera bajar aquí y se empalman, es 0. Ahora, el peso es una fuerza también y la reacción normal es una fuerza. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ángulo forma el peso, que es vertical, con la dirección del desplazamiento que es horizontal? 90 grados o 270, que es lo mismo. Coseno de 90 o coseno de 270 me da 0. Entonces, este no provoca ningún trabajo. Aunque el cuerpo se esté moviendo, el peso no realiza ningún trabajo mecánico. Lo mismo la reacción normal. La reacción normal es vertical, la dirección del desplazamiento horizontal, el ángulo que forma esta fuerza con el desplazamiento es de 90 grados, coseno de 90 es 0, multiplicado por lo que sea me da 0. Esta fuerza W y RN en este momento, como se está planteando, forman un ángulo de 90 grados y por lo tanto no producen ningún trabajo. Y aquí
La fuerza de fricción. La dirección del desplazamiento es a la derecha, la dirección de la fuerza de fricción es a la izquierda, ambas horizontales. La misma dirección, pero sentido contrario. Entonces forman un ángulo de 180 grados. La fuerza de fricción siempre formará un ángulo de 180 grados con la dirección del desplazamiento y entonces provocará un trabajo que será negativo. Bueno, continuamos. Vamos a ver las unidades de trabajo porque nada más hablé en la parte superior del sistema MKS absoluto. La unidad de fuerza es el Newton, la unidad de longitud el metro, la unidad de trabajo es el Joule, Newton por metro. Lo representamos con una letra J mayúscula. Pero en el CGS absoluto, la unidad de fuerza es la DINA, la unidad de longitud el centímetro, y la unidad de trabajo es el ergio o erg, que es DINA por centímetro. Y en el sistema técnico gravitacional, la unidad de fuerza, el kilogramo fuerza, la unidad de longitud el metro, la unidad de trabajo kilográmetro, kilogramo fuerza por metro. Muy bien. Dice aquí, un joule se define como el trabajo que efectúa una fuerza de 1 newton que aplicada a un cuerpo le provoca un desplazamiento de 1 metro en la dirección de la fuerza. Como consecuencia de esa definición, será similar para los otros sistemas. Y aquí están las equivalencias. Podemos manejar el trabajo en joules, en ergios, vemos aquí, o en kilogramos fuerza. Aquí están sus unidades. Y las equivalencias, recuerden, de DINA, Newton y kilogramo fuerza, en física 1 las vieron. Aquí nada más estoy poniendo ya estas equivalencias. Bien, continuamos. La fórmula del trabajo mecánico indica una fuerza y una distancia. Pero ¿qué sucede cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo a un mismo tiempo? Existen dos maneras de solucionar este caso. 1. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza y efectuar la suma de los trabajos. O sea, decir, cada fuerza va a realizar un trabajo y como es una cantidad escalar, pues la sumo como números y encuentro el trabajo total que se realiza sobre este cuerpo cuando logre desplazarse una cierta distancia. Y la otra forma de verlo es calcular la resultante de fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcular el trabajo que realiza esa resultante. Dice aquí, ejemplo, calcular el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de la siguiente figura. Y aquí está figura fuerza 1 con un ángulo de 30, fuerza 2, horizontal, bueno, las están viendo ustedes, y aquí nos dan sus valores. Cuánto vale F1, cuánto 2, cuánto 3, cuánto 4, y que la distancia es de 5 metros. Calculando los trabajos, acuérdense, el trabajo es fuerza, distancia, coseno del ángulo. A ver, empezamos aquí. La fuerza 1. Aquí yo tendría que haber dibujado la dirección del desplazamiento, va a ser horizontal. Entonces aquí va. ¿Qué ángulo forma la fuerza 1 con la dirección del desplazamiento? Me dicen que 30 grados. Entonces es fuerza 1, 100 newtons, por la distancia, 5 metros, por el coseno del ángulo que forman, 30 grados. Hacemos esa operación y me da 433 unidades. Newton metro van a ser joules. El trabajo de la fuerza 2. Si el desplazamiento va para acá, la fuerza 2 y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Y va a ser valor de la fuerza 2, 60 newtons, por la distancia, 5 metros por coseno de 0. Dice que son 300 joules. La fuerza 3, 70 newtons, es esta. La fuerza 3 y la fuerza 5, ambas forman un ángulo de 90 grados con la dirección del desplazamiento. El desplazamiento es horizontal y estas dos son verticales, o sea que forman un ángulo de 90 grados. Entonces el trabajo 3 es la fuerza 3 por la distancia por el coseno del ángulo que forman, 90 grados, coseno de 90 es 0, por lo que sea me da 0. La fuerza 4
De una vez la pongo, abajo la veo, pero aquí el desplazamiento va para acá y esta va para acá. Es como la fuerza de fricción, por ejemplo. La misma dirección, pero sentido contrario. El coseno que forman es de 180. 30 newtons por coseno de 180 me da menos 150. Y la 5 que ya habíamos visto, también es 90 grados, me da 0. Hago la sumatoria. 433 más 300 menos 150 me da un trabajo total realizado de 583 joules. Ahora dice, oye, pues es que hay que calcular, si son 20 fuerzas, pues 20 trabajos. Alguien dice, bueno, pues ¿qué pasa si yo mejor calculo la resultante de fuerzas? Y para eso aplico el método de componentes rectangulares. Aplico mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Aquí, la única que debo de descomponer es la fuerza 1, porque esta actúa en X, está en X, está en Y, está en Y. Entonces, es la única que tengo que descomponer. 100 newtons coseno de 30 más 60 newtons, y acuérdense, F2 es 60, F4 30. Entonces, ahí está. 116. Sumatoria de fuerzas en Y. La de 100 newtons por el seno de 30 menos 70 más 80. ¿Por qué es menos 70 más 80? Acuérdense que F5 y F3, F5, 80, F3, 70. Pero F3 va para abajo. Entonces es menos 70. Aquí está ya. Entonces, esta es la sumatoria. Saco la resultante, como es la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado, más la raíz cuadrada, otra vez sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado y raíz cuadrada, 131. Pero aquí ya vamos a aplicar una cosa muy importante. Las fuerzas en X me da positivo, la resultante en X, 116 positivo, y FY positivo. Pero ya sabemos que FY con la dirección del desplazamiento, que es horizontal, no va a producir trabajo. Entonces nada más calculo el trabajo de la sumatoria de fuerzas en X, que es 116, el valor de la resultante, por 5 metros, por el coseno de 0, que es 1, me da 583. El mismo resultado que hice, o que obtuve, perdón, calculando los 5 trabajos de manera independiente. Entonces de eso podemos concluir algo. El trabajo realizado por la resultante de un sistema de fuerzas es igual a la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas componentes. Bueno, hasta aquí estamos hablando de trabajo. El trabajo va ligado a otro concepto que se llama potencia mecánica. Dice, es importante considerar el tiempo empleado en la realización de un trabajo, ya que una máquina se puede tardar 5 minutos o 2 horas en hacer el mismo trabajo. Esto ha originado la necesidad de definir potencia. La potencia se define como el cociente del trabajo realizado entre el tiempo empleado en efectuarlo. A ver, imagínense que dos jóvenes les dicen, ustedes van a subir al salón del tercer piso bancas. Entonces dicen, uno de ellos dice, bueno, pues es bien pesado, pero voy a tener que aplicar una fuerza y voy a subir, la voy a ir cargando, mínimo tengo que aplicar un peso un poquito mayor al de la mesa y ya, sube. El otro también sube otra mesa. Pero uno de ellos dice, no, pues me dijeron que en 1 hora, pues yo me voy a hacer aquí. Se dilata mucho y en 1 hora sube 3 sillas. Y el otro subió 20 sillas. Y dicen, oye, pero el trabajo que realizaron prácticamente fue el mismo por mes, por silla. Cada silla que subían, pues era lo mismo. El trabajo realizado, trabajo por distancia. Sí, pero uno lo hacía más rápido que el otro. Entonces de ahí pueden estar realizando el mismo trabajo, pero si lo hacen en diferente tiempo,
ya no es igual. Ahí se habla de potencia. La potencia es el trabajo entre la unidad de tiempo. Y esa potencia en el sistema MKS absoluto son los watts, que van a ser unidad de trabajo Joule entre unidad de tiempo segundo. Ahí está, el trabajo en joules, el tiempo en segundo. Entonces, la potencia es el trabajo entre el tiempo. Ahora aquí es una cosa importante, dice, cuando la velocidad a la que trabajan, por ejemplo, que estaban subiendo las sillas, es uniforme, o sea, velocidad constante, y la dirección de la fuerza es la misma que la del desplazamiento, la potencia la podemos expresar de la siguiente manera. Si sabemos que la potencia es trabajo entre tiempo, pero el trabajo es fuerza por distancia, porque dijimos que tienen la misma dirección, fuerza y distancia, nos queda potencia, fuerza por distancia entre tiempo. Y recordando que la velocidad es distancia entre tiempo, este concepto aquí, distancia entre tiempo, es velocidad. Entonces me queda fuerza por velocidad. Aquí nos queda también. Donde entonces la P es la potencia en watts, la fuerza en newtons y la velocidad constante en metros por segundo. La potencia de una máquina es igual al producto de la fuerza aplicada por la velocidad constante que desarrolla. Y como todo, las unidades de potencia en el sistema MKS absoluto es el watts o vatio. Yo generalmente le digo watts, pero a últimos años se ha hecho famosa esta palabra vatio. Pero en fin, define el trabajo de un joule efectuado en un segundo. Esta unidad en la práctica resulta ser pequeña, por lo que se prefiere usar el kilowatt. Kilo, 1000 watts. 1 por 10 a la 3 watts. En la industria eléctrica la energía se mide en kilowatt por hora, que es la energía consumida en una hora cuando la potencia es de 1 kilowatt. Entonces vean por favor, esta es una unidad de trabajo. Aquí vemos que en el sistema MKS la unidad de trabajo es el joule, la unidad de tiempo segundo, joule entre segundos son watts o vatios, como decíamos. El ergio entre segundo, sergio entre segundo, y aquí está su equivalencia en watts, kilogramo fuerza sobre segundo, y está su equivalencia en watts. Ahora, en el sistema inglés existe caballo de fuerza o horsepower, HP, y dice que un HP son 76 kilogramos metro por segundo o bien 746 watts. En la industria se usa mucho el horsepower. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una bomba de agua porque quieren crear una cisterna y subir el agua mediante una bomba hasta un tinaco que está en un segundo o tercer piso, van a donde venden las bombas y ahí les preguntan de qué capacidad quiere su bomba. No, pues es que voy a subir de planta baja al segundo nivel. Ah, bueno, entonces a lo mejor usted va a necesitar, vamos a ver una tablita, pero lo más seguro es que necesite usted una bomba de 1 HP o de 2 HPs. Y cuando dices HPs, ¿qué es eso? HPs es horsepower. Y entonces nosotros vamos a poder, cuando calculemos potencia, podremos calcular watts y podemos transformarlo a HPs. Y hay otra unidad de potencia que ya ha caído mucho en desuso, pero bueno, se las menciono por si algún día la llegan a utilizar. Caballo de vapor. Un CB es igual a 75 kilogramos metro por segundo, 736 watts. Bien, estos conceptos son los únicos que vamos a manejar ahorita por el momento y vamos a empezar a resolver los problemas que dejamos para resolver en clase, donde vamos a aplicar nuestras formulitas. A ver, el primer problema me dice un cuerpo que pesa 100 newtons se encuentra sobre una superficie horizontal y se le aplica una fuerza también horizontal que lo desliza 10 metros.
la fuerza de rozamiento es igual a la décima parte de su peso y el trabajo total efectuado sobre el cuerpo en los 10 metros de recorrido es de 300 joules. Calcula, inciso A, el trabajo efectuado por la fuerza aplicada, o sea, por esta, y la magnitud de la fuerza. Entonces vamos a ver. Aquí está el cuerpo, que tiene un peso de 100 newtons, que nos dice, con nuestros diagramas de cuerpo libre que siempre tenemos que hacer, sabemos que no va a haber movimiento aquí porque hay una reacción normal que da esta superficie. Bien, aquí está la fuerza que mueve al bloque para acá, pero sabemos que existe una fuerza de fricción que siempre trata de oponerse al movimiento, o sea, en sentido contrario. Pero aquí vamos a ver los valores, puesto que quiero calcular trabajos, pues necesito conocer los valores de todas las fuerzas. El enunciado me dice que la fuerza de fricción es una décima parte del peso, y el peso son 100 newtons, una décima parte es 0.1, o bien 100 entre 10, me da 10 newtons. Entonces la fuerza de fricción me la están dando como dato, 10 newtons. Aquí tengo esta. La reacción normal seguramente vamos a ver qué es decir, pero no me dan el valor de la fuerza. Lo único que me dan es que el trabajo total que se desarrolla sobre el cuerpo son 300 joules. Inciso A, me piden calcular el trabajo efectuado por la fuerza aplicada. Bueno, entonces yo digo, a ver, el trabajo es fuerza por distancia coseno del ángulo. A ver, aquí está la dirección del desplazamiento. Quiero el trabajo efectuado por esta fuerza. La dirección del desplazamiento es horizontal y hacia la derecha, la fuerza horizontal hacia la derecha, el ángulo que forman es de 0 grados. Entonces, el trabajo no lo conozco, la fuerza tampoco, la distancia 10 metros, coseno de 0. Pero aquí tengo dos incógnitas, el trabajo que realiza esta fuerza y la fuerza. Entonces me voy a meter a ver esto, el trabajo total. El dato que me dieron, el trabajo total es de 300 joules. ¿Qué es el trabajo total? Pues el trabajo total va a ser el trabajo que realiza esta fuerza, más el trabajo que realiza la fuerza de fricción, más el trabajo que realiza el peso, más el trabajo que realiza la reacción normal. Por eso tuve que dibujar todas mis fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Pero aquí ya vimos que si la dirección del desplazamiento es horizontal, con el peso y la reacción normal van a formar 90 grados, tendríamos que aplicar coseno de 90, entonces es 0. El trabajo del peso es 0, el trabajo de la reacción normal también es 0. Me queda nada más trabajo de la fuerza más trabajo de la fuerza de fricción. Y entonces el trabajo total me dicen que es 300 joules, lo pongo. Trabajo de la fuerza es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Aquí está. Fuerza, distancia, coseno del ángulo. Más el trabajo de la fuerza de fricción, que será la fuerza, 10 newtons, por la distancia, 10 metros, por el coseno del ángulo que forman. Si la dirección del desplazamiento es vertical, horizontal y hacia la derecha, este es horizontal y hacia la izquierda, el ángulo que forman es de coseno de 180. Ya les dije que la fuerza de fricción siempre formará ese ángulo. Entonces, sustituyo 300 joules, aquí me queda fuerza, 10 metros, coseno de 0 es 1, se queda aquí, 10 por 10, 100, coseno de 180 es menos 1, entonces más por menos me da menos. Entonces aquí voy a pasar este menos 100 a este lado, pasa positivo, 300 más 100 joules igual, y aquí me quedó fuerza por 10 metros. 300 más 100 me da 400 joules, que son newton por metro, y este 10, para dejar solita la fuerza, este 10 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y aquí metro con metro se va, y entonces me da que la fuerza vale 40 newtons. Fíjese, yo quería encontrar primero el trabajo, y al momento que empecé a sustituir estos valores, pues lo primero que encontré fue la fuerza. Bueno, pues ya encontré la fuerza.
Ahora, si la fuerza vale 40, ¿qué trabajo realiza? Pues vuelvo a aplicar mi fórmula, fuerza por distancia coseno de 0. Fuerza 40 newtons, distancia 10 metros, coseno de 0, aplico y me da 400 joules. Bien, ustedes deben de ir viendo este video y irlo repitiendo las veces que quieran, irse más lento. Yo tengo que continuar así para que el video no salga con mucho tiempo. Por medio de una fuerza de 180 newtons que forma 30 grados con la horizontal, se tira de un cuerpo que pesa 350 newtons sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción es 0.15. Calcular el trabajo desarrollado por las fuerzas externas cuando el desplazamiento es de 4 metros. Inciso B, el trabajo transformado en calor. Y aquí está otra vez mi dirección del desplazamiento y las fuerzas que me están dando. El peso, la reacción normal, la fuerza de fricción y la fuerza de 180 que forma un ángulo de 30. Pero acuérdense, si yo necesito calcular reacción normal o algo, me voy a tener que meter a suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Por lo tanto, esta fuerza está en Y, está en Y, está en X, pero esta de 180 no está ni en X ni en Y. La voy a descomponer en su componente X y su componente Y, que ya puse aquí. De este dibujito me paso a este, peso, fuerza de fricción, reacción normal, pero en lugar de 180 pongo sus componentes, FY 90 y FX 155.8. ¿Cómo encontré ese valor? Pues vamos a recordarlo. Descomponiendo la fuerza de 180, la fuerza en X es 180 coseno de 30, 155, FY es 180 por el seno de 30, 90. Ahí está. Ahora, me dicen, como yo voy a calcular trabajos, necesito los valores de todas las fuerzas. La fuerza es coeficiente por reacción normal. El coeficiente me dijeron que valía 0.15 por reacción normal. No tengo la reacción normal, pero me vengo aquí y hago sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí es muy importante porque muchos de ustedes siempre dicen que la reacción normal es igual al peso. Y verán que en este caso no. Tengo el peso 350 negativo porque va para abajo. Pero hay una fuerza en Y de 90 positivo para arriba, más RN positivo para arriba. Entonces aquí me queda menos 350 más 90 me da menos 260, que paso a este lado y me queda que la reacción normal es de 260 cuando el peso es de 350. Entonces, que les quede claro que el peso no siempre es igual a la reacción normal. Deben de analizarlo. Y entonces me vengo ya a calcular la fuerza de fricción. 0.15 por la reacción normal que ya calculé aquí, 260, me da 39. Y entonces ahora sí, vengo aquí, como el desplazamiento va a ser para acá, ¿están de acuerdo que 350, 90 y reacción normal no generan ningún trabajo porque forman ángulos de 90 con la dirección del desplazamiento? Los únicos que van a trabajar, van a realizar trabajo son la de 155 y la fuerza de fricción. Entonces, trabajo total 155 por 4 metros, coseno de 0, más la fuerza de fricción que me dio 39 por 4 metros, coseno de 180. Esto me da 623 joules. Acuérdense que el coseno de 180 me da negativo, menos 156. Esto me da 467.2. Y el trabajo realizado por la fuerza de fricción, menos 156, es el que se convierte en calor. ¿Por qué decimos que se convierte en calor? Vean ustedes, cuando ustedes frotan las manos, frótense las manos, están generando calor debido a que están friccionando. Entonces, cuando hay movimiento y hay fricción, esa fricción genera calor. Entonces, siempre que veamos un trabajo realizado por la fuerza de fricción, ese trabajo se va a transformar en calor. Por eso tiene un signo negativo. Vámonos al último problema. Un bulto de 400 newtons se eleva hasta una plataforma a una altura de 1.5 metros
por medio de un plano inclinado de 6 metros de longitud. Aquí están 6 metros de longitud. Y se sube 1.5 metros. Calcular la fuerza paralela al plano, o sea, esta, que es necesario aplicar para subirlo a velocidad constante. El trabajo realizado suponiendo que la fricción es despreciable. No hay fricción, por eso aquí no dibujé fricción. Y la potencia desarrollada si el trabajo se efectúa en 1 minuto. Bueno, entonces aquí el bulto es de 400 newtons, pero yo sé que esto es un plano inclinado y que en un plano inclinado cualquier peso se descompone en su componente en X y su componente en Y. La X siempre paralela al plano es la que trata de que baje el cuerpo y la Y es la que está soportando el plano inclinado. Y yo sé que necesito este ángulo. Aquí yo veo que es un triángulo rectángulo mediante la función seno, cateto opuesto, 1.5 metros, entre la hipotenusa 6 metros, metro y metro se va, la función seno es un número, me da seno de alfa es igual a 0.25. Entonces alfa es igual al seno menos 1 o arco cuyo seno es 0.25 y me da 14.47 grados. Entonces ese peso de 400 lo descompongo en su componente en X, 400 por el seno de ese ángulo, me da 100 newtons, componente en Y, 400 por coseno de este, me da 387. Ya te cuánto vale X, cuánto vale Y. Hago mi sumatoria de fuerzas en X, aquí, y la igualo a 0, porque me dice que va a subir a velocidad constante, y cuando la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Entonces me queda menos 100 porque va para abajo, más la fuerza que va para arriba, igual a 0. De aquí este menos 100 pasa para acá, la fuerza vale 100 newtons. El trabajo, fuerza por distancia coseno de 0. A ver, ¿por qué 0? Y no 14. Porque para la fuerza, dice, esta es la dirección de la fuerza, y aquí también el desplazamiento va en la misma dirección de la fuerza. Acuérdense que el ángulo que habla en el trabajo es el que mide la fuerza con el desplazamiento. Y en este caso van en la misma dirección, por lo tanto es 0. 600. Y aquí ya está. Y por último me dicen la potencia, pues es el trabajo entre el tiempo, los 600 joules, entre 60 segundos, porque en el sistema MKS absoluto el tiempo se mide en segundos. 600 entre 60 me da 10 unidades. Joules entre segundo, watts. Bueno, aquí dejamos este video porque ya se hizo muy largo. Seguimos en contacto.